7, perdón, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice el apóstol Juan: si vivimos en la luz, ¿cuántos viven en la luz? Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, gracias por esta increíble promesa que tú nos das en tu palabra. Señor, ciertamente seríamos mentirosos si dijéramos que no pecamos, que somos perfectos. Seríamos mentirosos y ahí ya estaríamos pecando, pero tú eres fiel y justo, Padre. Si nos acercamos a confesar nuestros pecados con arrepentimiento, tú aquí nos prometes que serás justo y fiel para perdonarnos. Señor, háblanos esta mañana, inspíranos, rétanos a vivir vidas que vayan distinto a lo que el mundo enseña y que de esa manera también podamos ser luz a los que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Sabes, Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que a través de Él, y a través de ese sacrificio, tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. Déjame contarte un poquito lo que la palabra religión significa. Muchos ya lo saben. La palabra religión viene de la palabra griega religar. Religar, volver a ligar, volver a unir. Entonces, la religión es todo esfuerzo que el ser humano hace por religarse o reconectarse con Dios. Ahora, ¿por qué el ser humano haría eso? ¿Por qué el ser humano intentaría reconectarse con Dios? ¿Alguien por acá que le guste ponerse a pensar como yo este tipo de preguntas? Pues yo creo que si el ser humano intenta reconectarse con Dios es porque siente o sabe que está desconectado. ¿Sí tiene sentido? O sea, yo no voy a buscar conectar la tele si ya está conectada. Checo cómo está conectada, si le picho y no prende. Entonces algo está raro. O son las pilas del control, o es el enchufe, o es el contacto. Algo hay ahí, pero no está funcionando. Hay señales de que ahí algo está mal. Entonces es impresionante yo respeto mucho a todo mundo, todos me caen bien. Pero, por ejemplo, la gente que es atea, que dice que Dios no existe. Y es que no necesitamos ser muy inteligentes para ver desde los orígenes de la humanidad esta necesidad natural de creer en algo y de saber y sentirnos desconectados. O sea, tú ves la historia de la humanidad, las culturas más viejas que puedas encontrar que han pisado esta tierra. Todos han tenido un concepto quizá equivocado o quizá correcto de Dios, ¿verdad? Y todos han sentido su necesidad de agradar a ese Dios, ¿verdad? Entonces había culturas que pues para agradar, ¿qué hacemos para agradar? Vamos a bailarle, ¿no? Chance y bailándole le agradamos. Y luego había otros que pues como que eso no se les hacía suficiente, ¿verdad? Y empezaron a hacer ofrendas, ¿verdad? De lo que yo cosecho, pues va a llevar una ofrenda para agradar a este Dios que siento que no estamos conectados. Siento que algo nos separa, entonces yo quiero agradarle, voy a traer mi ofrenda. Y como que pues no era suficiente, entonces dijimos, pues a lo mejor este Dios es más exigente. A ver, ¿y si ofrendamos a nuestros hijos? Entonces empezaron a ver los sacrificios humanos, ¿verdad? ¿Para qué? Para tratar de complacer a eso que yo no sé bien qué es, pero que ahí está y siento una desconexión. ¿Te das cuenta cómo no es rollo de nomás de la Biblia? Esa es una necesidad que el ser humano trae cargando desde sus orígenes, la desconexión de Dios. Ahora, me encanta que el cristianismo no es una religión, porque todo nos ha pasado. ¿Tú qué religión eres? Pues cristiano. O sea, sé que no es una religión, pero a veces ya contestas así para ubican el cristianismo como una religión. Pero tú y yo sabemos, y eso espero, que sepas que esto no es una religión. ¿Por qué? Porque si vamos a la definición de religión, dijimos que era todo intento del hombre por
reconectarse con Dios. Sacrificios, rituales, ofrendas, lo que tú quieras, intentos del hombre por acercarse a Dios. Pero el cristianismo es todo lo opuesto. El cristianismo es el esfuerzo de Dios por reconectarse conmigo. ¿Sí cachas la pequeña gran diferencia? Todas las religiones del mundo, no hay una que tú me puedas decir en la cual su Dios, su deidad, se mueve siquiera de su trono para acercarse a sus seguidores. El cristianismo es la única fe, la única creencia en la cual Dios, nuestro Dios, se despojó de su deidad para acercarse a nosotros. Entonces, la religión no la ejercemos nosotros, la religión la ejerció Él. La religión de Dios somos nosotros. Está buena, ¿eh? La religión de Dios somos nosotros. Y eso ocurrió en la cruz, es lo que yo te decía ahorita. En esa cruz, en el sacrificio de Jesús, Dios reconcilió a la humanidad con Él. Toda la paga que nuestro pecado exigía, Jesús la pagó, y entonces hemos sido perdonados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello, verdad? Ahora somos redimidos, hemos sido perdonados, nuestro pasado quedó atrás. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestros días de lidiar con el pecado ya quedaron atrás. No es cierto. Al contrario, hoy más que nunca tenemos que estar alertas de cuidarnos del pecado, ¿verdad? O sea, el hecho de que Cristo me redimió, me perdonó, me ha dado una nueva, no quiere decir que ya el pecado ya no tengo nada que ver. No, todavía hay tentaciones, ¿verdad? Todavía hay situaciones que nos llevan a pecar, nos llevan a cometer errores, a equivocarnos. Entonces, ahora más que nunca necesitamos estar alertas y debemos cuidar nuestra vida de esas tentaciones que el enemigo va a poner en nuestro camino. Porque no es de que así yo antes vivía para el mundo, vivía conforme a las reglas de este mundo, y un día conocí a Jesús, le recibí en mi corazón, entonces decidí seguirle. No es que el diablo diga, ay, qué bueno, Dios te bendiga, que te vaya muy bien, qué increíble tiempo vivimos juntos, tantas memorias contigo, pero yo entiendo que ahora sigues a Cristo, ve, córrele. Obviamente no lo va a hacer. Él se va a aferrar con dientes y uñas, aunque no tiene dientes ni uñas, va a aferrarse con lo que pueda, ¿verdad?, a que no te vayas. Entonces, por eso mucha gente que tiene poco caminando en el Señor, a veces se desesperan y dicen, es que David, me iba mejor antes de entregarle mi vida a Jesús. ¿Te ha pasado? ¿O has escuchado? Es que me iba mejor. Desde que le entregué mi vida a Jesús, mi negocio va para abajo. Desde que le entregué mi vida a Jesús, parece que mi matrimonio, o sea, le prendieron fuego, ¿verdad? Desde que le entregué mi vida a Jesús, mi vida se está haciendo, o sea, yo creo que mejor me regreso. Y eso es lo que el diablo quiere. Entonces yo cuando se presenta eso, yo le explico a la gente, haz de cuenta que tú estabas acá en el reino del mundo, en el reino de Satanás, y vivías bajo sus reglas y él te dejaba tranquilo. Porque mientras bailaras al son que él te tocaba, él te deja tranquilo. Pero tú decidiste caminar hacia allá, que es el reino de Dios. Y no apareces por arte de magia, no apareces por arte de magia de aquel lado, tienes que caminar. ¿O alguien aquí sabe teletransportarse? Mientras no sepamos teletransportarnos, nos toca caminar hacia el otro lado, ¿verdad? Cuando el diablo ve eso, ahora, quiero que entiendas, el reino de Satanás termina aquí y aquí empieza el reino de Dios. Ajá. Aquí hay una línea que separa. Tú estabas acá, entonces tú decides seguir a Jesús y empiezas a caminar. Pero la mala noticia es que sigues en territorio ¿de quién? Del diablo. O sea que todavía el diablo tiene autoridad sobre tu vida. Así es que cuando él ve que tú decides ir tras Jesús, entonces por eso empieza a llover, ¿verdad? Empieza a ir mal el negocio, empiezan los problemas. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que antes de que tú cruces esa línea, tú te desanimes. Entonces, entre más te acercas a esa línea, más recio se va a venir contra ti, más fuerte se va a venir contra ti. Y mucha gente está ya hacia un pasito, pero es que esto es tan difícil, me iba mejor antes, mejor me regreso. Y es lo que el diablo quiere. Pero si tú estás en esa situación, déjame decirte, resiste.
Resiste, aunque estén las cosas horribles, aunque ya no la veas llegar, resiste, aférrate a las promesas de Dios, porque va a llegar un momento en el que tú vas a pasar esta línea y entonces en territorio de quién estás. Y aquí ya no te puede tocar el diablo. Entonces aquí todo comienza la bendición de Dios a hacerse notar. Entonces el negocio otra vez va bien, o Dios te da otro negocio, o la esposa empieza a ir bien. Dios no te va a dar otra esposa, pero sí puede arreglar tu relación con ella, con tus hijos. ¿Me explico? Pero el chiste es que logres llegar a este lado. Ajá. Entonces el diablo no se va a quedar quieto, siempre va a estar acechándonos para hacernos caer. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, por eso venimos aquí y escuchamos la palabra, y bien padre. ¿Para qué? Para que no pequemos. Ese es el objetivo. Pero si alguno peca, ¿verdad? Si alguno por ahí se descuidó, se distrajo, si alguno peca, prácticamente Juan dice: no te preocupes, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, y ese abogado es nada menos que Jesucristo. O sea, entonces lo que dices, todo este rollo es para que no pequemos, lo necesitamos. Entonces aprender qué es lo que Dios desea, qué es lo que el diablo desea, y tomar buenas decisiones. Si alguno la riega, dice Pablo, dice Juan, si alguno la riega, si alguno peca, eso quiere decir que va a pasar. ¿Me explico? Va a ocurrir, vamos a regarla, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. Pero si a alguno le pasa eso, dice: no se preocupe, tenemos un abogado. O sea, tienes a alguien que va a defender tu caso. No te preocupes, no estás perdido. No es de que ya me caí y ya perdí, ya el sacrificio de Jesús ya lo pisoteé, ya no. ¿Me explico? Hay esperanza, dice Juan, tenemos un abogado. Entonces Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que dice la Biblia que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. A veces la religión nos presenta un Dios que pareciera que lo que menos quiere es que la gente se salve, ¿verdad? O sea, y la religión nos presenta un Dios lleno de reglas, un Dios lleno de limitaciones. Esto no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. O sea, nos la pone bien difícil, ¿verdad? O sea, pareciera que Dios no quiere que nadie se salve, pero al contrario, su deseo es que todos se arrepientan, que nadie se pierda, que ninguno se pierda. Y si Dios quería que ninguno se perdiera, la tenía que hacer sencilla, ¿estás de acuerdo? O sea, si yo quiero que todos ustedes, no sé, vayan a mi fiesta de cumpleaños, que ya fue la semana, pero no hubo fiesta, pero vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que hubiera fiesta, y yo quisiera que todos ustedes fueran a la fiesta. Lo más lógico es que yo lo hiciera aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya todos saben llegar, saben dónde pueden estacionar, saben dónde están los baños, o sea, ya estamos, es fácil llegar, ¿verdad? Pero si yo no quisiera que todos llegaran, pues de entrada nomás daría invitaciones VIP, ¿verdad? Y lo haría en un lugar privado, escondido, donde nadie espera llegar más que con el mapita que yo mismo te entregaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiero que lleguen todos. Entonces, si Dios dice: quiero que todos vengan, no quiero que nadie se quede fuera, sería absurdo que Dios mismo pusiera la cosa complicada. ¿Me explico? Entonces la hizo tan sencilla como creer en Jesús. ¿Cuál es el requisito para entrar a la fiesta de Dios, al reino de Dios? Creer en Jesús. O sea, creer. Así de simple, creer que su sacrificio me redime, creer que su sacrificio es para perdón de mis pecados. Si yo creo eso, estoy del otro lado. ¿Me explico? Ya las consecuencias, las obras y eso es otro cantar. Es importante, pero no me salva. ¿Ok? Lo que me salva es mi fe en Jesús. Entonces dice ahí que entonces no quiere que nadie se pierda. Cuando hay verdadero arrepentimiento, Dios perdona nuestros pecados y comenzamos de nuevo. Y dice la Biblia que su misericordia es nueva cada mañana.
O sea que si por alguna extraña razón hoy tú lograras agotar la paciencia de Dios, hoy te portaras tan mal, fueras tan necio, tan obstinado, de que hoy a las 11:59 de la noche Dios dice: estoy harto de ti, apártate de mí porque te destruyo. En cuanto dan las 12, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Me explico? O sea, eso es lo que pasa. Si tú lograras llenarle la bolsita a Dios el día de hoy, nomás tienes que esperarte a mañana. Porque dice la Biblia que todos los días su misericordia es nueva, se renueva. ¿Me explico? Ahora, eso es en el caso, jamás le vas a llenar la bolsita a Dios. Pero suponiendo que pasara, su promesa es que cada día su misericordia se renueva. Qué bueno sería que como matrimonios aplicáramos eso, ¿no? Que a las 12 caducó todo, al otro día de nuevo todo está bien, todos sonreímos, no pasó nada, ¿verdad? Pero ¿cómo somos? No nos pueden durar días. Los pleitos, nos duran de ahí el entripado días, ¿verdad? Sería bueno aplicar lo que hace Dios, cada día es nueva. Ahora, lo idóneo, lo que Dios espera de nosotros, es que tú y yo seamos capaces de analizarnos a nosotros mismos, escucha esto, de examinarnos a nosotros mismos, discernir nuestro pecado y corregirlo. Eso es lo que Dios espera de sus hijos, que a través del conocimiento de la palabra, por eso dice que es muy importante conocerla, a través de conocer la palabra yo sea capaz de examinarme a mí mismo. ¿Qué quiere decir examinarme a mí mismo? Hacerme un examen yo mismo. ¿Examen de qué? Pues buscando si hay pecado en mi corazón, si hay algo que corregir. Eso es lo ideal, que yo solo me examine, encuentre el pecado y lo corrija. Muchas veces Dios pone advertencias en nuestro camino cuando vamos mal. ¿Alguna vez has jugado un videojuego de autos? Ya sea Mario Kart o Need for Speed o cualquiera de esos, ¿no? ¿Alguien lo ha jugado? ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque yo así soy raro. Voy manejando y de repente me entran ganas de irme en reversa a ver qué pasa, de irme en sentido contrario a ver qué pasa. Sobre todo cuando ya perdí, ya van todos así como a 3 kilómetros, no los voy a alcanzar. Entonces digo, me voy a voltear, voy a ir en sentido contrario y los voy a chocar a todos. Eso es lo que hago cuando ya perdí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le das vuelta y el auto ya está en dirección opuesta? ¿Qué te deja así? Hay una luz roja todo el tiempo que te está diciendo vas al revés, vas al revés, vas al revés. Y esa a mí, en vez de decir, me inspira para ir más duro, ¿verdad? Para desquitarme de todos los que me pasaron y me van ganando. Pero hay advertencia, o sea, no te deja ir como si fueras bien, ¿verdad? Dios pone, cuando vamos en el camino equivocado, Dios pone advertencias. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no las vemos, no las distinguimos. Pero Dios, con misericordia y paciencia, espera que esas señales nos lleven a corregir. En esos mismos juegos, a veces por error te volteas, no sé, chocaste y quedaste al revés, ¿verdad? Entonces vas al revés, entonces ya voltea y te enderezas y sigues, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera que hagamos, que corrijamos. Pero si eres como yo en los videojuegos, si no haces caso, si persistes en ir en el camino del pecado, entonces Dios interviene. Hay algunos juegos que o sea, aunque tú le quieras dar de revés, no te dejan y te voltean el carro y tú le das y no te deja, ¿no? O sea, en algún momento Dios va a intervenir y la corrección a nadie nos gusta. ¿A quién le gusta la corrección? Y no hablemos de vara no, o sea, que te corrijan, que te estás mal haciendo eso, ¿no? O sea, a ver, mujer, que estás haciendo, no sé, la maruchan, ¿va? Y llega tu esposo y te dice, así no va. O sea, mi esposo dice, ¿tú qué vas a hacer? No nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos señalen nuestros errores. Y mucho menos, pues ya en el contexto de vara, en el contexto de corrección, no nos gusta, ¿verdad? Pero lo que Dios dice es, no te gusta la corrección, pues eso es el caso ya donde yo tengo que intervenir. Pero mi plan para ti es que tú solito te examines, encuentres el pecado, lo corrijas, y yo no tengo que entrar a corregir, yo no tengo que entrar a intervenir. Entonces,
Hoy Dios nos quiere dar un consejo y nos quiere enseñar que tenemos tres opciones. Tenemos de tres sopas, ¿verdad? Y estas tres están en 1 Corintios 11, 31 y 32. Y de hecho ahí están subrayadas las tres sopas que vamos a ver hoy. Dice, si nos examináramos a nosotros mismos, esa es la primera sopa, examinarnos a nosotros mismos. Dice, Dios no nos juzgaría de esa manera. Ahí está la segunda sopa. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos, tercera sopa, condenados con el mundo. Entonces, mi primera opción es el juicio propio. ¿Ok? Yo le llamé así. Mi primera opción es el juzgarme a mí mismo, es el juicio personal. Si yo me juzgo a mí mismo, no va a haber necesidad de que Dios me juzgue. Porque yo solito examino mi vida, veo que la estoy regando y corrijo mi conducta, y eso evita que Dios tenga que intervenir. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia, se fue lejos, la malgastó de la peor manera que la podías malgastar, ¿verdad? Y se le acabó. Cuando se le acabó, terminó trabajando, cuidando unos cerdos, porque algo tenía que comer, tenía que buscar algo, ¿verdad? Entonces terminó cuidando unos cerdos y dice que era tanta su hambre, su situación, que hasta se le antojó la comida de los cerdos. Y estando en esa posición dice que pensó, ¿verdad? ¿A cuántos nos hace falta nomás pensar? ¿Verdad? Pensar. O sea, ni siquiera necesitamos ser genios, necesitamos pensar. Este chavo de ahí, estando en esa situación, pensó y dijo, a ver. En la casa de mi papá, hasta el jornalero con menos salario, ahorita está comiendo mejor que yo. O sea, hasta el peor pagado de la casa de mi papá está comiendo mejor que yo. Pensó. Soy su hijo, ok, pues ya la regué muy gacho, pero pues voy a ir y voy a pedirle que me dé chance, pues al menos de ser como el del salario más bajo, porque si me acepta como el trabajador del salario más bajo, aún así voy a comer mejor que ahorita. ¿Qué fue lo que ese muchacho hizo? Dios intervino, el padre vino y le corrigió, él solito, ¿verdad? O sea, él solito como que examinó la situación y dijo, esto no está bien. ¿Qué necesidad tengo de estar comiendo comida de cerdo? Y no eran carnitas, o era lo que el cerdo está comiendo. Pero pues ¿cuál era el problema? Qué rico. No era la comida del cerdo. ¿Qué necesidad tengo eso si en casa de mi papá yo podría ser al menos un trabajador de bajo nivel y comer mejor? Entonces ese cuate se examinó y ¿qué hizo? Corrigió, ¿verdad? Se puso de pie, fue con el papá a pedir perdón, a corregir la deshonra que había hecho a su papá. ¿Alguien me sigue? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros nos esperamos? Y escucha esto, por la simple razón de no examinar. Creemos que todo está bien. Vamos en un ritmo de vida, en un estilo de vida donde ya ni cuenta nos damos de las regadas que cometemos. Así estaba este chavo. Deshonró a su papá, se malgastó el dinero y no se lo malgastó en caridades y repartiéndolo a los pobres, se lo malgastó en prostitutas y en fiesta. O sea que pecado, ¿verdad? Pecado tras pecado tras pecado. Termina en esa situación y es donde examina. Algo no está bien. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste tu vida y dijiste esto no está bien? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué me trajo a estar en esta escasez? ¿Qué es lo que me trajo a que mi negocio no esté prosperando? ¿Qué es lo que me trajo a esta situación con mi esposa? ¿Qué es lo que me trajo a esta situación con mis hijos, con mis papás, con lo que sea? ¿Cuándo fue la última vez que te examinaste a ti mismo? Que dijiste, a ver, las cuentas como que no están saliendo. Nomás es cosa a veces de detenernos a pensar un poco. Y cuando lo que pasa es que vivimos así, mira, así, acá y allá, y haciendo y deshaciendo, y no nos sentamos. Ahorita en Conexión hemos estado durante 2-3 semanas hablando mucho de quieto,
tranquilo, ve a la presencia de Dios y estate en calma, espera. Oh, pero nos dicen espera y nosotros somos bien desesperados, ¿verdad? Tenemos hambre y vamos a McDonald's. ¿Cuánto se tardan en entregarnos la comida? Ahora se supone que el proceso dura 3 minutos. Se supone, ponle 5. Si se tardan 6 minutos, ¿cómo nos ponemos? Brother, están haciendo una hamburguesa. Están creando comida. O sea, ¿cómo no te puedes esperar 10 minutos, 15 minutos? O sea, ¿qué pasa si vas a un Kentucky, lo que tú quieras, y se va a tardar 15 minutos? No te quedas, buscas el que sigue. 15 minutos para hacer pollo frito. ¿Qué mujer de aquí nos hace un pollo frito en su casa en 15 minutos? No, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Me explico? Pero vivimos en una vida de desesperados. Y no tenemos tiempo de sentarnos en calma en la presencia de Dios a examinar cómo está mi vida. Y estamos comiendo comida de cerdos y ni eso nos hace darnos cuenta de nuestra situación. Estamos endeudándonos cada vez más y ni eso nos hace darnos cuenta de nuestra situación. Cada vez estoy más lejos de mi esposa y eso no me hace sentarme a ver mi situación. Estoy más lejos, mis hijos cada día están tomando peores decisiones y ni eso me hace parar un momento a examinar, a solo pensar, a ver, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo terminé comiendo eso? ¿Cómo terminó mi familia aquí? Y corregir antes de que Dios tenga que intervenir. Antes de que Dios tenga que entrar e interrumpir tu situación. ¿Por qué no mejor nosotros aplicar el juicio personal? El darme cuenta que la estoy regando, que no voy en sentido correcto y que necesito corregir porque si no me voy a estrellar. Jeremías 8, versículo 4. Dice Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor: cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? ¿Qué pasa si tú vas en la calle y te tropiezas y te caes? ¿Te quedas allá que todos te vean y se rían? No, ¿verdad? O sea, poder sobrenatural te levanta, ¿me explico? O sea, te rompiste el pie, pero quién sabe cómo es, pero te paras todo chueco con el pie roto, pero estás de pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos gusta que los demás nos vean ahí en el piso riéndose, ¿verdad? Entonces dice aquí Jeremías, cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Y luego dice, cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta entonces? Si es David jugando videojuegos, no. Pero si es alguien en la vida, debe de voltear. Dice versículo 5, entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? Por lo que yo te decía, ¿por qué si la familia ya está al borde del caos, por qué no se detienen a ver qué pasa? ¿Por qué no cambian y por qué siguen en su destrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo ni una sola palabra de verdad. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están tus hijos? Excelente. Y tu esposa radiante. Y tu esposo valiente a las 8:30 el miércoles, ¿no? ¿Y cómo va el negocio? Oh, prosperando, en victoria, ¿verdad? Dice, no oigo ni una palabra de verdad. Dice, ¿hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Alguien que diga, oh, qué cosa tan terrible he hecho? No, dice, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Qué fuertes palabras está Dios hablando. Ahora, fíjate, dice, cuando alguien se cae, ¿qué no se levanta? O sea, el problema no es caerte. El problema es levanta, pero en la vida real lo hacemos, pero espiritualmente, ¿cuántas veces nos tropezamos y ahí nos quedamos? Nos quedamos a vivir en nuestros errores. Hacemos nuestra casa en nuestras fallas,
En vez de levantarnos rápido, sacudirnos y seguir adelante, nos quedamos a vivir en nuestras fallas. Y eso no puede ser. Necesitamos juzgarnos a nosotros mismos, porque si no, entonces viene el juicio de Dios. Si persistimos en el pecado, si no hacemos caso a las señales que Dios nos pone en el camino, si no nos examinamos a nosotros mismos, entonces no va a quedar de otra y vamos a quedar expuestos a que Dios intervenga, a que nuestra conducta sea corregida por Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos. Y dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Un amén. Al que ama, dice, lo disciplina. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga o corrige a todo el que recibe como hijo. Entonces, si yo no obedezco, si yo no pongo atención a las alertas y persisto en mi conducta, Dios va a intervenir. Y no te lo digo así como asústate, Dios va a intervenir, agárrate. No, pues es tu padre y te va a corregir. Yo a mis hijos, si no hacen caso, intervengo. ¿Me explico? Si están agarrando del chongo y les Santiago, Jacob, quietos, y siguen ahí como perros, tengo que intervenir. Y ese intervenir, pues es separarlos, corregirlos, pero lo hago como papá, ¿verdad? No me los acabo. ¿Lo hago con qué? Con amor. Lo hago con misericordia. Dios lo va a hacer así, pero las consecuencias es lo que nos debe preocupar. Porque cuando Dios interviene, generalmente puede ya haber consecuencias. Y las consecuencias, escucha, Dios nos perdona lo que sea, Dios, en la Biblia no hay una lista de esto sí perdona y esto no perdona. Dios perdona todo. Ya sé que algunos están pensando en la blasfemia, pero eso es como otra página. Pero Dios perdona todo, pero no quita las consecuencias de nuestro pecado, o no siempre las quita. El rey David se arrepintió de haber adulterado con Betsabé, pero la consecuencia no se detuvo y perdieron ese hijo. El rey David oró y clamó para que Dios se lo concediera, y Dios dijo: pues es que es consecuencia, mijo. Y Dios le perdonó, le restauró, pero la consecuencia no se detuvo, ¿no? Entonces necesitamos nosotros, yo pienso que es mejor evitar que lleguemos a este punto. Por ejemplo, la historia de Jonás. Jonás nos muestra claramente las consecuencias de no ejercer un juicio personal, de ignorar las advertencias y señales de Dios, y como resultado Dios intervino. Ahí sí intervino, no fue como en el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo nomás pensó, se examinó y corrigió. Jonás no. Jonás, Dios tuvo que intervenir, mandando una tormenta al barco donde iba. Los otros lo aventaron al mar porque se dieron cuenta que él era la razón de la tormenta. Lo aventaron al mar y Dios manda un pez que se lo coma, ¿verdad? Es decir, Dios intervino y permitió en la vida de Jonás ciertas circunstancias y problemas para hacerle entrar en razón y que dejara su necedad y su rebeldía. Si Jonás hubiera recapacitado antes, hubiera ejercido un juicio personal, hubiera corregido, no hubiera sido necesario que Dios interviniera. Y a lo mejor al día de hoy no sabríamos de la historia de que a un profeta se lo tragó un pez, ¿verdad? A lo mejor nomás hubiera llegado al barco y ahí se acaba. Pero como fue necio, Dios tuvo que intervenir. Entonces, en ocasiones, parte de la disciplina o parte de la consecuencia es que nuestro pecado se haga público, con la vergüenza que esto implica en ocasiones. Entonces Dios no quiere exponernos a ninguno de nosotros, y Dios no nos expone, pero el diablo sí anda buscando nomás a ver cómo nos destruye, cómo destruye tu reputación, cómo destruye tu vida. Y si tú persistes, una de las cosas que puede pasar es que se te salga de las manos, que salga de control, ¿verdad? Y que lo que tú haces y escondes en lo oculto salga y sea revelado a la luz
con la vergüenza, el dolor y todo lo que eso implica. Entonces no necesitamos llegar a eso. Si Dios nos disciplina es porque nos ama, porque quiere sacar lo mejor de nosotros y llevarnos a cumplir nuestro propósito. Número 3, ¿qué pasa si no ejerzo juicio personal? ¿Qué pasa si Dios interviene y sigo en mi necedad? Según lo que leímos, queda la tercera opción, que es perdernos con el mundo. Esto ocurre cuando el corazón se endurece tanto que Dios mismo dice: ¿eso quieres para ti? Adelante. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? ¿Ese es el camino que escogiste? Entonces, adelante. Romanos 1:28 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Llega un momento en nuestra vida en que si la necedad persiste, Dios nos abandona a nuestros deseos. Y Dios mismo dice, permite que hagan cosas que jamás deberían de hacerse. Otra versión dice, los entregó a una mente reprobada. Nuestro mundo está adquiriendo una mente reprobada. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. Y dice Dios, si eso es lo que quieres, si esa es la manera que quieres conducir tu vida, entonces yo me hago a un lado y es tu responsabilidad. Es tu vida, es tu camino. Yo ya no puedo hacer más. Yo ya entregué a mi hijo, hice todo lo necesario para tu salvación. Si tú persistes, adelante. Dice, por sus tontos razonamientos los entregó a una mente que ya no distingue lo bueno de lo malo. Una mente que ya no es capaz ni siquiera de distinguir cuando algo está bien y está mal. Hay personas que a pesar de las advertencias de Dios e incluso la disciplina de Dios, persisten, se niegan a cambiar, y el día que Jesucristo regrese, pues tendrán que enfrentar sus decisiones, ¿verdad? Por eso el punto número 3 le puse perdernos con el mundo. A menos que haya arrepentimiento antes de tu muerte o antes de que Cristo venga, ¿verdad? Pero es complicado porque dice la Biblia que la conciencia se cauteriza. La conciencia es lo que nos hace ver que estamos mal. Es nuestra brújula natural de bien y mal. Todos tenemos una brújula natural que nos dice esto está bien y esto está mal. Sabemos desde niños que pegarle al otro está mal. Lo hacemos igual porque nos hace enojar, nos quita el juguete, pero precisamente sabemos que toma, ¿verdad? Aunque sabemos que está mal, lo hacemos, pero después ya nos sentimos mal, ¿verdad? Bueno, sobre todo ya cuando estamos grandes, si nos peleamos con la esposa y le decimos algo que se nos fue de las manos y la lastimamos, ya cuando nos calmamos, ¿cómo nos sentimos? Bien gacho, ¿verdad? Esa es la conciencia que nos hace sentir mal por nuestros errores. Pero hay personas que persisten tanto en el pecado que dice la Biblia que su conciencia se cauteriza. O sea, es decir, hacen el mal y ya no les duele. Hacen el mal, dañan gente y ya no les afecta en sus emociones. Dice la palabra gente sin afecto natural. Gente que es capaz de tener un bebé y tirarlo a la basura. Gente que es capaz de asesinar a otro ser humano y ya tienen sangre fría, ya no sienten. ¿Me explico? Eso es lo que el pecado hace. Y si nosotros no, tú dices, ay, eso ya es muy extremo. Mi hermano, todos nosotros estamos a una decisión de convertirnos en eso. Porque todos tenemos la misma tendencia hacia hacer lo malo. La diferencia es que algunos ejercemos este juicio personal, algunos Dios tiene que intervenir, pero hay casos en los que aunque Dios intervenga, la gente no reacciona. Un ejemplo, por ejemplo, Faraón. Este hombre, el gobernante de Egipto que tenía esclavos al pueblo de Israel, pese a mirar el gran poder de Dios en todo su esplendor. O sea, ¿tú quieres ver milagros espectaculares? Vete a la historia del Faraón y de Moisés, ¿verdad? O sea, unos milagros extraordinarios que Faraón vio, pese a las numerosas llamadas de atención, plagas terribles, incluso la muerte de su hijo.
Faraón persistió en su necedad, su corazón se endureció para no escuchar la voz de Dios, de manera que al final murió en su terquedad, sin recapacitar y sin buscar corregir. Otro ejemplo en la Biblia son los fariseos que perseguían y acusaban a Jesús. Son otro ejemplo de un corazón necio, endurecido a las llamadas de atención de Dios. Ellos vieron con sus propios ojos al Hijo de Dios. Ellos vieron al Verbo hecho carne, vieron milagros, escucharon su sabiduría, vieron sus milagros, vieron su sacrificio en la cruz, y ni aún así recapacitaron de su necedad. Romanos 2, versículo 4. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el juicio de Dios, y Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Esta es la advertencia de Dios. Dijo: no necesitamos llegar a esto. Si practicamos el paso número 1, somos responsables y nos encargamos de nosotros mismos. Si yo ejerzo el juicio personal y corrijo cuando me equivoco, no va a ser necesario ni que Dios intervenga, ni que yo termine condenado junto con el mundo. Si nos arrepentimos a tiempo, no va a haber disciplina que enfrentar. Ahora, la paciencia y la tolerancia de Dios no debe confundirse con debilidad. Porque podemos cometer el error de pensar que el amor, la gracia de Dios, su misericordia, podemos confundirla con debilidad. Sí, pues Dios no se lo toma tan en serio. Pero vemos que sí se lo toma en serio. Y toda nuestra vida, cada respiro que damos es una oportunidad de detenernos a examinar y corregir. Es todo lo que tenemos que hacer. Yo no quiero, ni pretendo, ni pretendí hacer esto para espantarte. Es lo que dice la Biblia. Hay de 3 sopas: te juzgas tú mismo y corriges, te esperas a que Dios intervenga, o ni aún así y te perderás con el mundo. Punto. Yo creo que ninguno de nosotros queremos en ningún caso el número 3. Creo que tampoco preferiríamos el 2. Creo que el 1 está bien, ¿no? Así es que te invito a que, así como estás, cierres tus ojos y vamos a darnos unos minutos para ejercer un juicio personal. Ay, hermano, nos encanta tanto juzgar a los demás. Nos encanta tanto ver los errores de los demás, que se cumple lo que dice Jesús. No vemos la viga que traemos en el ojo por andar viendo pedacitos en los ojos de los demás. Pero hoy es el momento, este es el momento de mirar hacia adentro. No es tiempo de mirar hacia los errores de los demás. No, de hecho, nunca es tiempo de mirar los errores de los demás. Es tiempo de ver hacia adentro. Y con humildad y con verdad dejar que el Espíritu Santo nos muestre nuestros errores. Piensa en el hijo pródigo. Ve tu circunstancia. ¿Es normal lo que estás viviendo? ¿Es normal el lugar en el que estás y es normal lo que está llegando a tu vida? ¿O algo no está saliendo bien? ¿Qué decisiones te han llevado a estar donde estás? Y si es un lugar donde no deberías estar y es una situación en la que no deberías de estar, ¿cómo puedes corregir para salir de ahí? Número 1, ¿qué te llevó ahí? ¿Qué pecado, qué desconexión de Dios te llevó a estar en esta situación? Y número 2, ¿cómo lo puedes corregir?
Espíritu Santo, yo te pido que nos muestres, que, como dice tu palabra, que pongas nuestro pecado delante de nuestros ojos, de manera que no podamos mirar a otro lado. De manera que no podamos ignorarlo. Espíritu Santo, toca los corazones que quizá ya están endurecidos. Tú prometiste cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Lloro por aquellos que se están resistiendo. Padre, que tú pongas un corazón sensible, un corazón verdadero. Muéstranos cómo llegamos aquí, a quién deshonramos, en qué te desobedecimos. ¿En qué momento me desvié del propósito? ¿En qué momento nos alejamos de ti? Danos la gracia para corregir, para tomar decisiones, para ser valientes y enfrentar la realidad de que quizá estamos lejos de ti. Quizá te servimos, quizá somos líderes de algo, quizá llevamos adelante un área de la iglesia, pero estamos lejos de ti. Llévanos al inicio, Señor, a ese lugar donde todo comenzó entre tú y yo, a ese primer amor donde no era importante el servicio, lo que hacíamos por ti, sino tú eras lo importante. Danos la gracia de corregir. Ese no es nuestro alimento, ese no es nuestro lugar, no es nuestro nombre. Ayúdanos a volver a casa, Señor, a recuperar la dignidad que tú nos has dado como tus hijos, a recuperar nuestra identidad como príncipes de este reino inconmovible, eterno. Sabes, no importa cuántos pasos te has alejado de Dios, siempre estás solamente a un paso de regresar a Él. Te lo repito, no importa cuántos pasos te hayas alejado de Dios, tan solo estás a un paso de volver. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que te arrepientas y des ese paso, ese solo paso que estás de distancia de sus brazos, de su presencia. Si es lo necesario, pídele perdón. Dile: Señor, ya vi dónde está la falla, ya vi dónde está el error, dónde fue mi desconexión contigo. Perdóname, restáurame, límpiame, llévame de regreso. Muéstrame qué es lo que tengo que hacer de forma práctica para volver a estar donde debo de estar.